Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 2. Nuestro equipo está conformado por Blanco Luz María, Blanca Azul y mi persona, Eumari Zambrano. Les vamos a explicar la teoría de las nulidades y sus generalidades. La teoría de las nulidades está representada por sus máximos exponentes, como son Marcel Plianon, que es la llamada teoría clásica de la nulidad, que considera, por un lado, los elementos de existencia del acto jurídico y por el otro, a los requisitos de validez del mismo. Es así como se establece la diferencia entre inexistencia y la nulidad. La inexistencia nos abarca el principio en el cual significa la nada jurídica. ¿Qué es esto? Que el acto afectado de inexistencia es la nada y por ello no produce efecto legal alguno. Pues de la nada solo y precisamente puede surgir nada. La inexistencia se presenta cuando faltan los elementos esenciales del acto jurídico, aquellos elementos sin los cuales el acto no nace a la vida jurídica. En cambio, la nulidad presupone la existencia de un acto aun cuando sea de manera imperfecta. La nulidad es un factor que afecta a los actos jurídicos y que provoca la invalidez, teniendo como consecuencia directa que una norma, acto jurídico, acto administrativo o acto judicial deje de tener sus efectos jurídicos. Para que un acto jurídico sea declarado nulo es necesario la declaración expresa o tácita de una autoridad competente y que el vicio que lo invalida sea inherente a la celebración del mismo. La teoría clásica de los actos nulos los clasifica de dos maneras: los actos nulos o de pleno derecho y los actos relativos o anulables. Con respecto a esto, se plantea que el acto nulo o de pleno derecho nace cuando el acto va en contra de una norma que integra el orden público. Es la forma de extinción de un acto porque su objeto, motivo o fin es ilícito. La nulidad relativa o anulabilidad, al igual que la absoluta, nace con vicios, pero los efectos que produce se anularán por remoción judicial. En este sentido, se entiende a la nulidad relativa como una sanción cuyo bien jurídico protegido son los intereses de las partes que celebran actos jurídicos. Al respecto, Bonecase señala que la inexistencia se presenta cuando el acto jurídico le faltan uno o todos sus elementos orgánicos o específicos. Entre sus elementos esenciales son el psicológico, que se materializa con la manifestación de voluntad del autor del acto o el acuerdo de voluntades o consentimiento, y el otro es el material, que se manifiesta a través del objeto del acto jurídico y la forma, cuando la misma tenga carácter solemne y por consecuencia sea un elemento de esencia del acto mismo. La inexistencia, según Bonecase, se manifiesta que el acto inexistente no engendra en su calidad de acto jurídico ningún efecto jurídico. No es susceptible de convalidarse, ni por confirmación ni por prescripción. Toda persona interesada, cualquiera que sea, puede prevalerse del estado del acto y tiene derecho a invocarla. No es necesario una declaración judicial de inexistencia del acto, por lo tanto, no será necesario comparecer ante un juez a través del ejercicio de una acción. La nulidad, según Bonecase, no es de naturaleza del acto nulo al declararse su nulidad. Todo se destruye con él, pues la idea de retroactividad no está ligada a la noción clásica de nulidad. El acto nulo es el que se presenta en uno o todos sus elementos de existencia. Mientras no sea declarado nulo, el acto produce sus efectos como un acto regular. La inexistencia y la nulidad son perfectamente sinónimas. Es precisamente sobre ello como a la verdadera nulidad también se le denomina inexistencia. La inexistencia se presenta cuando faltan los elementos esenciales del acto jurídico. Aquellos elementos
sin los cuales el acto no nace de una vida jurídica. En cambio, la nulidad presupone la existencia del acto, aun cuando sea de manera imperfecta. La nulidad es un factor que afecta a los actos jurídicos y que provoca la invalidez, teniendo como consecuencia directa que una norma, un acto jurídico, un acto administrativo o un acto judicial deje de tener sus efectos jurídicos. Para que un acto jurídico sea declarado nulo es necesario la declaración expresa, tácita, de una autoridad competente. La teoría de las nulidades, según René Chaput y Piedelièvre, se opone a la teoría clásica, puesto que estos autores señalan que la ineficacia de los actos se determina por las particularidades de los mismos, puesto que las consecuencias no siempre serán las mismas, tomando en cuenta los grados de nulidad de cada acto. Muchas gracias. Buenas tardes. Siguiendo con la exposición, vamos a hablar sobre la nulidad de los actos administrativos. La doctrina y la jurisprudencia afirma la presunción de los actos administrativos en tanto no se demuestre la invalidez de ese acto administrativo. Por lo tanto, tendrá pleno valor y producirá todos sus efectos como si realmente estuviera ceñido a las normas legales. En España, la Ley de Procedimientos Administrativos consagra, aunque de forma defectuosa, la referida presunción de validez de los actos administrativos, al decir que los actos de la administración son válidos y producirán efectos de la fecha en que se dicta, salvo que en ellos se disponga otra cosa distinta. Desde luego, la presunción de un acto administrativo solo puede sostenerse cuando el acto reúne condiciones mínimas de legitimidad. En lo que es el tema de nulidad del acto administrativo, debemos considerar que los actos de autoridad administrativo deben estar ceñidos al principio de legalidad y gozan de la presunción de la validez de este acto. La construcción en Venezuela de la teoría de la nulidad del acto administrativo es desarrollada en buena parte por el doctor Farías Mata, quien a partir de la promulgación de la LOPA postula una teoría fundamentada en los artículos 18, 19 y 20 con el apoyo de la jurisprudencia. Es por ello que el mencionado artículo 19 de la LOPA sobre las causales de nulidad absoluta ha sido considerada tradicionalmente como una lista taxativa. Los actos de la administración, según el artículo 19 de la LOPA, serán absolutamente nulos en los siguientes casos: cuando así esté expresamente determinado por una norma constitucional o legal, cuando resuelve un caso procedentemente decidido con carácter definitivo que haya creado derechos particulares, salvo autorización expresa de la propia ley. Tercero, cuando su contenido sea imposible o ilegal su ejecución. Y por último, los que sean dictados por autoridades manifestantemente incompetentes o con prescindencia total o absoluta del procedimiento legal establecido. En el primer caso es cuando existe la disposición expresa de orden constitucional o legal, que así lo establece el artículo 25 de la Constitución, donde señala que todo acto del poder público que viole o menoscabe los derechos garantizados por la misma Constitución son nulos. Asimismo, el artículo 138 de la Carta dice que toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos. En todos estos casos y en los preceptos constitucionales determinan expresamente la nulidad. Los actos dictados por la Administración deben ser considerados absolutamente nulos. En el segundo caso de nulidad absoluta es el hecho de que el acto de la Administración resuelve un caso anteriormente decidido con carácter firme y que haya creado derechos a particulares. En el tercer caso, la nulidad absoluta se manifiesta cuando el contenido del acto sea imposible o ilegal su ejecución. El acto de contenido ilegal, imposible o legal cuando la ejecución del mismo esté prohibida por la ley o constituye un delito. El cuarto caso, según el numeral 4 del artículo 19, comprende los casos de nulidad absoluta, la incompetencia manifiesta del autor del acto cuando invade el campo reservado a los órganos jurisdiccionales o legislativos, así como cuando el acto dictado comprende está dentro de lo que es el área de la administración por razón de territorio o omisión del procedimiento legal. En los casos de los supuestos de nulidad absoluta, ahora vamos con los supuestos de nulidad, derecho de los actos administrativos. El artículo 20 de la LOPA dispone
que los vicios de los actos administrativos que no llegaron a producir la nulidad de conformidad con el artículo anterior los hará anulables. Por lo tanto, cualquier infracción del ordenamiento jurídico no comprendida en los literales del artículo 19 hace anulable el acto administrativo. No podemos señalar taxativamente los vicios que pueden hacer anulable al acto administrativo, pero sí podemos examinar los principios de tales defectos con relación a los elementos integrantes del acto. E igualmente, los actos dictados por órganos incompetentes por razón de la materia o del territorio. Igualmente, la incompetencia relativa y no ostensible que hace anulable el acto se presenta cuando la autoridad administrativa invade las atribuciones de otro órgano o de la misma rama o de la administración pública, como cuando el prefecto invade atribuciones, en este caso puede ser del gobernador. ¿Okay? En el caso del consejo universitario, los consejos de facilidad. Otro elemento que debemos considerar es la voluntad. Si se comprueba que la voluntad del órgano administrativo está viciada por el error o se obtuvo mediante el uso de la violencia física o moral ejercida por la persona que dictó el acto o por medio de artificios que configuran el dolo, el acto administrativo entonces puede ser declarado nulo. En el caso del contenido, si el acto administrativo contiene un mandato o una prohibición contrario a la ley, también en este caso podrá ser declarado el contenido ilegal y en consecuencia será anulable. En el caso de una multa impuesta por un monto que excede del monto fijado en la ley, o pudiese ser la prohibición de construir un edificio. En el caso del motivo, todo acto administrativo debe tener sus motivos de hecho y de derecho, así lo establece la misma LOPA en su artículo 18. Hay ilegalidad en caso de inconsistencia de los motivos, porque los hechos o situaciones que se han presentado como determinantes del acto sean materialmente inexistentes o bien porque no tienen el carácter exigido por la ley para servir de motivo del acto considerado. Y tenemos también la finalidad, en el caso de las autoridades tienen el deber de perseguir la finalidad fijada del acto administrativo por la ley. Si el acto no se cumple con vista de su finalidad legal, la ilegalidad consiste, en este caso, en que aun cuando el acto parece correcto, se ha cumplido con un propósito distinto a aquel con el cual fue dictado y se debió haber efectuado. Esta especie de ilegalidad se denomina desviación de poder y aparece mencionado en el artículo 259 de la Constitución como causa de nulidad de los actos administrativos. En el caso de las formalidades, que sería otro de los elementos, la omisión de los trámites del procedimiento constitutivo o el cumplimiento defectuoso de los mismos pueden ser causa de nulidad del procedimiento administrativo. Las decisiones que el presidente de la República deba tomar en Consejo de Ministros son anulables si son dictadas por el presidente con la sola consulta del ministro respectivo. Podemos también tener el caso de algún decreto o reglamento dictado por el jefe del Estado, refrendado por los ministros y publicado en la Gaceta Oficial. Goza de la presunción de la validez, pero
puede ser declarado nulo si se comprueba no haber sido dictado en Consejo de Ministros. Y por último, para recalcar, la teoría de las nulidades descansa sobre el siguiente razonamiento. ¿Okay? Los actos administrativos esperados por el ordenamiento jurídico deben ser válidos, legítimos, eficaces y perfectos. Esto es un acto íntegramente apegado al bloque de la legalidad. En cambio, los actos son inválidos, ilegítimos e ineficaces porque así lo dispone ciertamente el ordenamiento al considerarlos como actos administrativos.